Queridos hermanos, ustedes saben que en la Biblia vemos unos ayunos espectaculares. Ayuno de Moisés de 40 días, Elías 40 días, Cristo nuestro Señor 40 días, y los apóstoles también ayunaron, rezaron. San Pablo dice, en vigilias y ayunos pasó mi tiempo, ¿no? Entonces, la Iglesia Madre, pensando en el bien de sus hijos, instituyó un tiempo especial de renovación espiritual que llamamos la Cuaresma. Cuaresma viene del latín, significa 40 días de ayuno, oración, penitencia. Y para que fueran 40 días completos de ayuno, adelantó a miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque el domingo no se ayuna. Entonces, para que fueran 40 días completos, por eso se adelantó el tiempo al miércoles de ceniza. Entonces, ¿para qué sirve esta Cuaresma? Bien, sirve para varias cosas. Formación, renovación espiritual, penitencia, rescate de sus pecados, confesar sus pecados para limpiarse de todo pecado, recibir cuerpo sano de Cristo y hacer obras de caridad. Hacer obras de caridad. Veamos un poco lo que dice la Sagrada Escritura y los santos acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo nos manda de rezar, lo dice, recen para no sucumbir a la tentación, cuando estaba en Getsemaní, recen para no subir en la tentación, San Lucas 22:40. También nos pide de hacer penitencia y ayuno para no perecer. Si no hacen penitencia, todos perecerán. Entonces la penitencia, ¿qué es la penitencia? Es arrepentirse de haber pecado. Y la penitencia, arrepentirse, dolerse de haber pecado, esto se interna, se traduce en la externa, en lo que llamamos ayuno y penitencia. ¿Y qué es el ayuno? Es no comer como normal. Antes eran 40 días de ayuno, todo el día, sin comer, sin beber. Y después adelantaron a mediodía, después desde la mañana. Y ahora, debido al flujo protestante en la Iglesia Católica, prácticamente todo desapareció, quedaron 2 días obligatorios, miércoles de ceniza y viernes santo. Pero el espíritu de la Iglesia, el espíritu de los santos, es realmente penitencia constante. Yo los animo, los que pueden, los que tienen todavía, no los mayores un poco menos, pero los adultos que hacen, ayunar un poco, no hace ningún daño, al contrario. El ayuno purifica, el ayuno hasta da mejor salud, porque quemamos grasas inútiles, ¿no? Entonces, hacer penitencia y también hacer obras de caridad y limosnas para escapar al fuego eterno del infierno. En el capítulo 25-46 de San Mateo, el único reproche que Cristo hace a los condenados: váyanse porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer, beber, etc. Entonces, estas cosas son necesarias. Entonces, brevemente, veamos unas palabras acerca de la importancia de la oración, ayuno y sus frutos y limosna. Dios escucha la oración del justo, del pobre y del humilde. Lo dice la Biblia. Dios escucha la oración del justo, del pobre y del humilde. El que sirve al Señor devotamente, haya acogida su oración, llegará hasta más allá de las nubes. La oración del pobre traspasa las nubes y no descansa hasta llegar a Dios, ni se retira hasta que el Altísimo fija en ella su mirada y el justo juez le hace justicia. Eclesiástico 35:20. Por ejemplo, tenemos el caso del rey Ezequías, enfermo en su ciudad, rodeada de enemigos muy poderosos. ¿Qué hace? Este hombre reza con confianza. Ay, Señor, acuérdate, te suplico, de que he andado delante de ti con fidelidad e íntegro corazón, y que he hecho lo que era bueno a tus ojos. Y se puso a llorar. Y Dios mandó el profeta Isaías decirle que Dios le daba 15 años de vida, lo sanaba, y que iba a libertar la ciudad de los enemigos. Porque rezó con confianza. Entonces llamamos oración de la mañana, oración del día, oración mediodía, l'Angelus, Santo Rosario y jaculatorias. Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, en ti confío, Señor, ven mi socorro, Señor, misericordia te pido, para mí y para todos los pobres pecadores, etc. También Dios libra de grandes peligros a los que rezan con confianza.
Dios libra de grandes peligros a los que rezan con confianza. Por ejemplo, Judas Macabeo pide ayuda a Dios y lo libra del furor del rey de Siria. Judas Macabeo mandó al pueblo que invocase a Dios día y noche. Y todo el pueblo imploró la misericordia del Señor con lágrimas y ayunos, postrado en tierra por espacio de 3 días continuos. Y tuvieron victorias extraordinarias. También, queridos hermanos, es necesario rezar por los dirigentes civiles y religiosos. En general, debido al espíritu actual de todos piensan poder juzgar y criticar, etcétera, etcétera, en general se juzgan, se critican las autoridades religiosas y civiles, pero pocos rezan por ellas. Por ejemplo, Santo Ignacio de Antioquía, de Loyola más bien, rezaba 2 veces al día por el rey católico Felipe de España y para el Papa. Entonces recemos por los dirigentes civiles. No significa que rezamos para que sigan camino malo. Rezamos para que Dios los ayude y al menos que hagan menos maldades y que se conviertan si posible. Entonces rezar es importante. También la oración humilde y confiada tiene mucho poder. San Crisóstomo dice que nada es tan poderoso como el hombre justo que reza. Y más uno se santifica, más su oración tiene poder. Y Santa Teresa de Ávila afirma que la persona que no reza está perdida. Y Santo Alfonso María de Ligorio escribió muchos libros, pero uno se llama El gran medio de la oración. Y bien dice, no tengo los medios, pero si los tuviera, hubiera hecho tantos ejemplares, cuantos cristianos hay en el mundo, y regalar un ejemplar a cada uno para que supieran la importancia de la oración. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Sin oración no hay salvación. Por eso cuídense de la telenovela, de las series, de esto y aquello. Recen más. No sean esclavos de esas cosas que pasan. El tiempo que usted lee, reza, medita, es para ti. El tiempo que usted mira esas cosas en general te intoxica. Es tiempo perdido, hasta de pecado a veces. Oración. Sin oración no hay salvación. El ayuno, unas pocas palabras. Bien, queridos hermanos, el ayuno es importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dice, hay un tipo de demonio que no se rechaza sino por el ayuno y la oración. Ayuno y oración. El ayuno y la abstinencia son necesarios para evitar el pecado, para expiar los pecados ya cometidos, para vencer y rechazar al demonio, para someter el cuerpo al alma, las pasiones a la voluntad, para vencerse a sí mismo y no ser esclavo del pecado y de los vicios. Anoten eso, muy importante. El ayuno es necesario para expiar nuestros pecados pasados y para evitar el pecado futuro. Para someter el cuerpo al alma, someter las pasiones, ser libres, vencerse a uno mismo. El ayuno, dice el Papa León Magno, engendra los pensamientos castos y las voluntades rectas. Todos los santos relacionan ayuno y castidad. Ayuno y castidad. Etcétera. Pueden decir más cosas, pero no quiero alargar. Por ejemplo, Judith ayunó, Samuel ayunó, Judas Macabeo ayunó, los ninivitas ayunaron, y bien, los apóstoles ayunaron y siempre vencieron. Y recibieron la protección de Dios. Para que el ayuno sea eficaz, es necesario que sea abstenerse del pecado, claro, y hacer oración y hacer limosna. Ahora, la meta, el fin espiritual del ayuno, que hermanos, es abstenerse del pecado, fortalecer el alma para abstenerse del pecado. Miren lo que dice San Bernardo: que ayune la vista, y se prive de las miradas y de toda vana curiosidad. Que ayune el oído y no se abran las fábulas ni los rumores. Que ayune la lengua y se prive de la maledicencia y las murmuraciones y chismes. Que ayune la mano huyendo de la pereza y alejándose del pecado y de su propia voluntad. Sin semejante ayuno, el otro no vale. Entonces, ayunar del pecado. Ahora, unas palabras acerca de la limosna y obra de caridad. Y bien, el Papa Gregorio dice,
ayuno, limosna y oración deben complementarse. Y en la Biblia Dios mismo dice, partid vuestro pan con el que tiene hambre, Isaías 48:7. La limosna es necesaria para la salvación, fíjese. Nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. Si tenemos, demos gracias al Señor, ayudemos al prójimo. Y una limosna muy importante hoy y necesaria es hacer la limosna de la verdad, facilitar la salvación del prójimo. Con la palabra, con el libro, con el folleto, con el catecismo. Usted va a dar un libro de la fe a una persona que puede instruirlo para que rectifique en su cabeza. Porque el pan material, la tortilla, puede encontrarla finalmente fácilmente. Pero el pan de la verdad es muy difícil de encontrarlo. Va a un hospital y bien, ¿qué encuentras? Revistas protestantes, Biblias falsificadas. Lástima, igual a la cárcel. Da a quien te pide, dice la Biblia, y no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado de ti. San Mateo 5:41. Del bien hacer y de la mutua asistencia no os olvidéis, en tales sacrificios se complace Dios. Hebreos 13:5. Muy culpables sois, dice San Ambrosio, si sabiéndolo permitís que sufra hambre uno de vuestros hermanos. San Juan Crisóstomo afirma, sois asesinos del pobre a quien no socorréis. Así que, hermanos, es fuerte, ¿eh? Y en la Biblia dice, Deuteronomio 15:7, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino ábrele tu mano y préstale lo suficiente para satisfacer la necesidad que lo oprime. Ten cuidado, que tu ojo no sea malo con tu hermano indigente, de modo que no les dé nada, pues si él clama contra ti a Yahvé, tú te acarreas el pecado. Bueno, claro, hay unos que abusan, etcétera, tememos, pero tenemos que detectar que es hermano, ser generosos por el amor de Dios, ¿no? Y Santo Agustín dice que los ricos no puedan salvarse sin limosna. El que cierra su oído al grito del pobre, gritará también y no será escuchado. En la Biblia, Proverbios 21:13. Dad y se os será dado. Seréis medidos con la misma medida que habréis empleado con los demás. Cristo lo dice, San Lucas 6:32. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. San Mateo 5:7. Da limosna de tus bienes, no te apartes de tu rostro de ningún pobre, así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro del Señor. Esto es Tobías capítulo 4. Finalmente, ¿cuáles son los frutos de la limosna? Terminamos con esto. La limosna expía los pecados. La limosna expía los pecados. El agua apaga la ardiente llama, la limosna expía los pecados. Eclesiástico 3:33. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. La limosna hace que la oración sea eficaz. La limosna aumenta nuestros méritos y nuestros bienes temporales. Sí. La limosna aumenta nuestros méritos frente a Dios y nuestros bienes temporales. Dad y se os será dado, dice el Señor. La limosna nos alcanza una cristiana muerte. La limosna alcanza una cristiana muerte. Nunca he visto, dice San Jerónimo, un hombre caritativo que acabase con una mala muerte. Yo voy a dar un ejemplo. Un señor, por sus estudios, pobrecito, perdió la fe. Se declaró ateo. Ateo. Pero siempre dejó a su mujer hacer obras de caridad. Siempre dejó a su esposa hacer obras de caridad. Hacía bromas, pero siempre la dejó hacer obras de caridad. Y cuando se enfermó, el padre fue a verlo, y se confesó, comulgó, rezó y murió cristianamente. Entonces, la caridad alcanza una cristiana muerte. Queridos hermanos, sin oración y buenas obras no hay salvación. Los buenos se salvarán por haber hecho
obras de caridad y oración, y los malos irán al tormento del infierno por haber sido egoístas. Pues en esta cuaresma hagamos oración, ayuno, limosnas, y veremos las bendiciones de Dios y protección de Dios sobre nosotros, en nuestras familias, en nuestras patrias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.